es lo más recomendable, pero también en el campo de la drogadicción, por eso aquí estamos aprendiendo, por eso aquí estamos aprendiendo en esta escuela de sabios. ¿Por qué? Porque como familias necesitamos la orientación, necesitamos conocer, saber y entender cómo manejar el problema de nuestros hijos que están en el proceso de rehabilitación, si les damos mucho malo y si no les damos a veces también. Entonces en este espacio se ha integrado la familia, pero también los residentes, los pacientes o los internos que están en el proceso deben ser conscientes de que venimos de un mundo de guerra, de batalla, donde nos acostumbraron a hacerlos más rudos, a hacerlos más fuertes, quizá a ser más bruscos, y quizá esa parte afectiva la misma sociedad ha ido haciendo que se vaya perdiendo, que se vaya apagando. Cada vez los padres son menos afectivos con los hijos, pero los hijos también cada vez han perdido esa esencia y ese componente que hoy en día lo catalogan mal. Es la parte de melosería, es la parte de lambonería y de hecho le han dado otros calificativos que no tienen nada que ver. Nosotros aquí en la Escuela de Sabios hemos planteado que el afecto, y lo hemos llamado afecto fraternal, porque es entre seres queridos, entre seres especiales, entre familia, y con esa connotación quiero iniciar el día de hoy. Cuando hablo de seres queridos, en la fundación tenemos que llegar a un momento en el que no tengamos que ver la institucionalidad. Ojalá que algún día esas barreras se puedan romper y yo soy defensor de que se necesita el orden de la institución, pero también soy defensor de que nosotros tenemos que trascender en nuestras relaciones interpersonales. A manera personal, cuando yo abordo un proceso, yo estoy abordando no solamente el desafío de sacar un proceso adelante, sino que estoy asumiendo y me estoy concientizando de lo que yo estoy llevando al otro lado o a superar la dificultad es un hijo. Entonces yo trabajo con la conciencia de que es un hijo. Eso va a poder que yo pueda avanzar, yo pueda intervenir otras áreas porque se empieza a desarrollar un afecto particular y personal. Por eso dentro de ese afecto va involucrado mucho tipo de trabajo. El afecto lo hemos mal enfocado solamente por el tema de expresar sentimientos, abrazos, cariños, abrazo, forma de mostrar un cariño, un sentimiento, pero también hay corrección, hay disciplina afectiva, sabiendo y entendiendo que lo que deseamos para una persona siempre va a ser lo mejor. Entonces, es importante que en las fundaciones entendamos que trabajamos bajo el concepto de familia y eso va a hacer que la parte afectiva se desarrolle bajo otras condiciones y que sea impulsada en un nivel mayor. Porque yo siempre lo he dicho, usted se satura del líder, se puede saturar del profesional, se puede saturar del operador, pero cuando usted empieza a ver familia, eso es como un motor afectivo que te impulsa y que te lleva al nivel de que tú puedas terminar amando el proceso, terminar haciendo ese proceso de restauración, ese compromiso de restauración en la fundación con un plus adicional, la parte afectiva. No hay nada más especial que el buen trato, no hay nada más especial que fortalecer las relaciones interpersonales. Sabemos que los procesos en las fundaciones no son fáciles, sabemos que los procesos en las fundaciones no son, hay momentos que tienden a tornarse un poco complejos, aún la misma convivencia en la fundación, manejar tantos temperamentos, manejar tantos comportamientos, tantas actitudes, tantos defectos de carácter, tantas emociones y sentimientos encontrados. Hay momentos donde eso
afloran muchas cosas y se empieza a generar un choque de muchos comportamientos propios del problema de la drogadicción. Pero si hay un vínculo afectivo, si hemos estimulado el afecto fraternal, eso va a dar como un anclaje, va a dar un plus mayor para que la persona pueda soportar, para que las familias puedan soportar y aún los que lideran y dirigen las instituciones puedan soportar tantas cosas que son necesarias en este proceso. Hay reacciones incómodas, hay comportamientos inadecuados dentro del mismo proceso, pero si hay una parte afectiva, se logra sostener el proceso. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando. La semana pasada habíamos hablado y compartíamos que dejamos una base y decíamos que al afecto fraternal había que añadirle unos ingredientes fundamentales, había que añadirle ciertos temas y ciertos componentes para que se pueda avanzar. Estoy buscando aquí, ya la encontré. Decíamos, y esos son los 7 pisos afectivos, los 7 componentes del afecto. Y lo leíamos la semana pasada en Segunda de Pedro, capítulo 1, y decíamos que no puede haber afecto sin fe, no puede haber afecto sin virtud, no puede haber afecto sin conocimiento, no puede haber afecto sin dominio propio, no puede haber afecto sin paciencia, no puede haber afecto sin piedad y no puede haber afecto sin amor. Entonces son los 7 pisos del afecto y hacen parte de un conjunto que acompañan la parte afectiva. Muchas veces, por eso la parte afectiva termina en un momento dado convirtiéndose en un apego y ese apego termina convirtiéndose en dañino. Por eso nos cuesta ver la realidad y eso es como los padres cuando desarrollan tanto cariño y tanto afecto por sus hijos que les cuesta entender que su hijo cayeron en la droga, que sus hijos son delincuentes. A veces vienen y le dicen, mira que su hijo está haciendo lo malo y es tanto el nivel de afecto o de apego hacia su hijo que ese padre dice, mi hijo no es así, mi hijo no es así. A veces a los padres les están dando informes, su hijo manipula, su hijo hace esto en la fundación y se le está dando un reporte y dice, pero yo lo conozco, él sería incapaz. A veces ese apego nos lleva a hacernos daño y yo uso otro término, ligaduras emocionales. A veces estamos tan ligados emocionalmente que logramos ver la realidad de las personas, que logramos ver lo que Dios quiere hacer basado en los principios o basado en lo que se necesita en el proceso. Entonces el afecto tiene que ir acompañado de estos ingredientes para que pueda estar equilibrado, para que pueda estar equilibrado. Recuerde que esa fue la palabra con la que inicié. De nada serviría afecto si no está equilibrado por la fe, afecto si no hay equilibrio por la virtud, afecto si no está equilibrado con el conocimiento, porque a veces nos quedamos y nos movemos más por lo que dice el corazón, dicen algunos sabios y filósofos, dice, haga lo que le dicte el corazón, o sea, está diciendo un afecto sin conocimiento, solamente por impulso, solamente por intuición, y a veces esa no es la mejor manera de demostrar el afecto. Necesitamos demostrar afecto con dominio propio, con paciencia, con piedad y con amor. Si a ese afecto que nosotros hemos logrado ser sanados, logramos desarrollar nuevamente esa parte afectiva, porque la dinámica de la vida nos ha hecho fuertes, nos ha hecho rudos, cuando nos han vulnerado, cuando hemos fracasado y sobre todo en el campo de parejas, cuando hemos sido desilusionados, defraudados, cuando hemos tenido traspiés, en ese campo afectivo hemos puesto barreras y hemos puesto unas limitaciones y muchas veces nuestros padres no nos dieron el cariño necesario
Solamente se conformaron con darnos lo material y quizás nuestros padres no nos dieron un cariño o no nos estimularon en una parte afectiva, en un campo afectivo, porque quizá ellos tampoco lo recibieron. Nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces vamos a hablar y vamos a ir avanzando para darle el espacio a los que participan en la escuela de esos 7 pisos del afecto. Y voy a iniciar con el primero, afecto y fe. Es fundamental que nosotros somos muy dados a demostrar afecto sin tener una convicción clara. Para nosotros realmente manifestar afecto de la manera que Dios quiere y como Dios lo establece en sus principios o en su palabra, tenemos que partir de una base. Si yo no estoy, antes de dar afecto, yo no he revisado cómo está mi convicción y cómo está mi fe respecto a alguien, será muy complicado. Y lo voy a aclarar. Si yo le quiero demostrar afecto a alguien, pero no creo en esa persona, pero no confío en esa persona, ese afecto, déjeme decirle que se convierte simplemente en palabras o en demostraciones que no van a generar un impacto en el interior de la persona. Y me hago entender, si yo a veces le digo, venga, mijo, yo lo quiero mucho, a veces los padres van a la fundación y le dan un abrazo a su hijo, están en el almuerzo, están compartiendo algo, pero en el fondo del corazón ese padre no está convencido. ¿Y sabe por qué? Porque en el fondo del corazón apenas ve una reacción en su hijo, ese padre se mueve de la fe y sabe qué está pensando. ¿Será que sí va a cambiar? Pero le está demostrando afecto, pero no está ligado y no está adherido a una convicción. Por eso Jesús lo enseñó, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros no acompañamos el proceso afectivo de nuestros hijos, si nosotros como directores de fundación no acompañamos el proceso de transformación y de rehabilitación de la persona con un componente de convicción o de fe, en algún momento se puede caer el proceso. ¿Por qué? Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Y hay momentos donde la convicción, la fe se pierde en el proceso, aún internos y pacientes. En un momento dado, después de tantas entradas, después de más de 3, 4, 10 entradas a las fundaciones, ellos mismos pueden perder la fe en el proceso. Y entonces cuando se les va a estimular afectivamente, no lo aceptan, no les cuesta recibirlo porque no hay una convicción. Y yo quiero poner un fundamento a la luz de la palabra. El hijo pródigo. ¿Por qué el padre fue afectivo con su hijo? El hijo fue, se estrelló, vivió perdidamente, se dio duro contra el mundo. ¿Y qué pasó? Cuando el hijo pródigo regresa, el padre le demuestra todo su afecto, desde lo espiritual, desde lo emocional y aún desde lo fisiológico o externo o material. Le recibió, le acogió, le hizo fiesta. Sé que muchos conocen la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre se desborda en afecto con su hijo, le hace poner el mejor vestido, le hizo calzar el mejor, le hizo poner el anillo, le hizo poner los zapatos, o sea, todo eso tiene una simbología, pero le abordó, le rodeó afectivamente y se lo pudo demostrar, hizo fiesta, o sea que había un componente afectivo, pero el papá nunca dejó de creer que su hijo iba a regresar y su hijo iba a estar acoplado al sistema de su casa. Por eso el hijo pródigo cuando regresa le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces el padre ahí mismo desborda la parte afectiva. ¿Y por qué digo que el padre tenía el afecto unido a la fe?
porque el padre nunca se fue a buscarlo. El padre estaba convencido que él iba a regresar con la actitud correcta, que él iba a regresar, que él iba a reconocer su falta y que él no iba ni siquiera a reclamar derechos de hijo, sino que le dijo al padre, hazme como uno de tus jornaleros, hazme como uno de tus siervos. O sea, regresó humillado. Cuando no hay esa convicción clara en el afecto, cuando no está la fe y el afecto hechos uno, yo he visto personas que le están demostrando afecto a una persona que está en un grado de rebeldía tan grande, que está en un grado de vulgaridad, de agresividad, y creo que ese no es el momento de manifestar la parte afectiva. Por eso, eso de alguna manera choca. Por eso hay padres que sus hijos no respetan lo que las normas y los principios, y a veces como padres queremos demostrar la parte afectiva en el momento que no lo debemos hacer. Cuando una persona está en una condición agresiva, rebelde, soberbia, el padre, ¿qué hizo con el hijo? Lo dejó. ¿Quiere salir? Salga. Cuando cambie su actitud, yo estoy para demostrarle todo mi afecto y todo mi cariño. Pero ¿cuál es mi posición como padre, como líder, como director? Que yo tengo que estar convencido y creer que esa persona va a regresar y yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos, pero con una actitud diferente. Estoy convencido que las personas deben cambiar su actitud, porque si yo le empiezo a demostrar en el estado de altivez, de soberbia y de rebeldía, ¿sabe qué estoy haciendo ahí? Voy a usar un término que no es el más apropiado, pero para hacerme entender, voy a engordar ese comportamiento, voy a engordar y voy a darle más fuerza a esa rebeldía. Y por eso uno ve los comportamientos, déjeme aquí, no me toque, no me mire, y la persona se sube, se envanece, se envanece. ¿Por qué? Porque demostramos, hay afecto sin fe. Por eso el padre al hijo pródigo le demostró, le hizo fiesta, le mató el becerro gordo, lo vistió, lo calzó, le puso el anillo, pero el padre se quedó puesto en su posición esperando que el hijo regresara con una actitud diferente. Cuando la persona cambia su actitud, cuando usted en la fundación que está haciendo el proceso de rehabilitación cambia su actitud, usted va a poder generar vínculos con sus líderes, con los directores, con el equipo clínico. Pero si no cambian la actitud, personalmente, cuando yo veo esa actitud, yo pongo un freno. Pero sigo creyendo que la persona va a cambiar su actitud. Cuando la persona viene en otra actitud, estoy esperándolo para demostrarle todo lo que esté a mi alcance y hacer todo lo que esté a mi alcance, no solo desde la parte profesional, sino creciendo en otros vínculos interpersonales y que podamos generar otras relaciones de padre a hijo, desarrollar la parte afectiva, otros estímulos, cariños, abrazos, maneras de demostrar que eso en algún momento hace parte de las raíces afectivas que se necesitan en un proceso. Entonces, voy a darle el espacio a Luis y por ahí está el pastor también. Estoy un poco afectado de la garganta. Bendiciones para todos, buenos días. Sí, realmente ya a mí me toca la parte de la virtud y quiero resaltar algo que el apóstol Pedro tocaba acá, ¿no? Era con diligencia. O sea, antes de empezar a añadir toda esta serie de pisos o escalones que él nos pide a través de esta epístola, era añadir a la fe virtud. Pero antes de eso nos dice que debemos ser diligentes. No sé si me están escuchando. Sí, muy se oye bien. Días. Muy buenos días. Acá Bueno, de la emisora. Qué pena. La virtud
es la capacidad que podemos cultivar dentro de nosotros mismos y que podemos educar para tomar decisiones morales acertadas, podría ser una definición, con el objetivo de mantenernos en esa virtud. Por eso cuando él dice que le pongamos diligencia a cada uno de estos peldaños, y lo que hablaba el apóstol ahora, el pilar es la fe, ¿sí? Es la fe. Y poner afecto a esta virtud, yo pienso de que los padres y nosotros ir añadiendo dentro de nosotros mismos virtud. O sea, cuando se habla de virtud, podemos dividirlo en tres cosas, ¿no? Lo que es la valentía, la justicia y la prudencia. Yo diría así, lo que es la virtud. La valentía, porque debemos de hacernos valientes, ¿sí? Tener la virtud de hacernos valientes frente a las circunstancias de la vida. Yo sé que es difícil para un padre que siente mucho afecto paternal por un hijo o una madre, en este caso, es difícil desprenderse muchas veces de un hombre tan joven, digámoslo así, como lo que se está pasando hoy día, en lo que lo compete a nosotros en las fundaciones. Un pelado de 15 años, uno desprenderse de él, lo digo yo porque soy padre y mi hijo dentro de un mes cumple 15 años. Para mí sería duro como padre desprenderme de él y irlo a internar a un lugar donde no sé qué va a suceder con él realmente. A mí me pueden decir miles de cosas, me pueden decir aquí va a encontrar esto, va a encontrar aquello, pero hay momentos en nuestra vida que debemos de hacer fuerte la virtud de la valentía, ¿sí? Y entregar hasta lo mejor de nosotros, ¿sí? Para que haya sucesos y episodios de cambio en aquellos que amamos y muchas veces en nosotros como padres, ¿sí? La otra parte es la prudencia, que es la capacidad de decidir cuándo debemos decir no y cuándo debemos decir sí. La prudencia siempre va a estar en un medio, ¿sí? No confundamos la prudencia con el miedo, porque yo puedo decir, voy a ser prudente, creo que va a llover, entonces mejor no voy a salir. Eso no es prudencia, eso es temor, eso es miedo en nosotros. No, yo no voy a hacer esto porque de pronto allá a mi hijo le va mal y yo más bien lo tengo acá en la... Se le cortó a Luis, se le cortó, se le cayó el internet. Bueno, retomo aquí mientras él ingresa. Y decíamos, Luis mencionaba de lo que está establecido en Segunda de Pedro. Esto hace parte de una nueva naturaleza y de la naturaleza divina. Y debemos ir añadiendo, esto es para añadir como una bolsa o algo que debe ser añadido a la personalidad y al carácter. Al proceso hay que irle añadiendo más de esto porque hace parte de la naturaleza y la condición necesaria. Luis, ahora sí se había desconectado. Sí, qué pena con usted, me está molestando un poco la señal del internet acá en la casa. Y tocaba lo de la prudencia, que está en un medio, ¿no? Está en un medio y es la capacidad que debemos de tener en esta virtud afectiva, de muchas veces saber cuándo decir no y saber cuándo decir sí. Nosotros queremos como padres lo mejor para nuestros hijos y nuestro amor nos enfoca a eso, a darle lo mejor, pero hay momentos que tenemos que decir no, ¿sí? Así podamos decir que sí, o así podamos económicamente o afectivamente darle ese apoyo, ¿sí? Porque si digamos hay una relación, de pronto uno de nuestros hijos tiene una relación amorosa y vemos que no le conviene, pero vemos que él está enamorado y él nos va a preguntar, ¿está de acuerdo papá con eso? Y ahí es donde tenemos que tomar la prudencia y decir, no, no estoy de acuerdo, aunque respeto tu decisión, pero quiero que sepas en esta virtud afectiva de que no estoy de acuerdo con esto que estás haciendo. Y la tercera parte que toco ahí en la virtud es la justicia, o sea, el alcanzar a ser justos.
el alcanzar a ser equilibrados, el alcanzar a tomar medida justa en cualquier situación afectiva que nos presente como padres o tal vez como internos o como estudiantes, como queramos llamarlo, a alcanzar esa justicia, esa medida. O sea, me tengo que entregar, tengo que entregar lo mejor de mí para este cambio. Debo ser justo con papá, debo ser justo con mamá, debo tener la virtud en mi corazón de decir, sí, me duele, es difícil este proceso, es difícil adaptarme con otras personas, pero ahí es donde debe salir nuestra virtud justa y decir, es lo justo en este momento, no es lo que yo quiero hacer tal vez, pero es lo que me toca hacer para salir adelante. Debo tener esa virtud de decir, sí, toca hacerlo, es duro, pero después voy a ver la recompensa. De eso se trata la virtud, de la virtud de la que habla Pablo, el apóstol Pedro acá. Que lo hagamos con diligencia, que lo hagamos con esfuerzo, que le pongamos las ganas, que no, o sea, una persona diligente no es aquella que le sienta a ver pasar los días. Una persona diligente es aquella que vive su proceso, es aquella que está pendiente. Los padres también tenemos que ponerle diligencia al proceso de nuestros hijos. No podemos pensar de que vamos y llevamos el muchacho, como repetía yo en la clase pasada, y lo dejamos allá y pensamos que todo ya está arreglado, que allá se van a encargar. Yo pongo el dinero, pero ya pienso, no, tenemos que ser diligentes, tenemos que estar pendientes. Es más, esto que estamos viviendo hoy en la Escuela de Sabios de manera virtual es algo que no se ha dado casi nunca. O sea, yo hasta ahora lo vengo a ver y los padres deben de aprovechar eso y deben de ser diligentes, sí, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que tengo que trabajar, pero de alguna u otra manera debemos ser partícipes. Mire que lo estamos grabando, mire que lo pueden mirar por la noche en YouTube, que se pueden retroalimentar, que se pueden alimentar de esto. Esto es ser diligente y ponerle a cada peldaño, naciendo desde la fe, que es el principal, ponerle virtud y todo lo que los demás vienen. Así que ese es mi aporte, apóstol y muchachos y hermanos en Cristo. Quería poner eso en mi parte, que Dios lo bendiga. Eso está bien, Luis. Por eso hablamos de los pisos afectivos y son un equilibrio, porque hay un afecto que en un momento dado ha terminado muchos problemas, como la codependencia, como la manipulación, como lo que usted decía, a veces permitir que hagan cosas indebidas, porque no tenemos la suficiente, digamos, virtud en nuestro afecto para en un momento dado decir sí o no. Por eso es que a veces corregimos, disciplinamos y le decimos a un hijo, un día sin televisor, pero al momentico nos puede más el afecto y lo miramos, ay, tan bebé, tan bonito el ángel, tan bonito el bebé, y le movemos y le decimos, bueno, vaya y mire, no tenemos la virtud para pararnos firmes en una determinación. A veces en el proceso de rehabilitación es necesario pararse firme, hasta en las visitas, pararse firme cuando toca decirle a un muchacho, no me lo consienta mucho, no me lo mime mucho, no me lo contemple mucho. Y esa parte la necesitamos porque somos seres humanos que necesitamos afecto. Las relaciones sin afecto tienden a desaparecer, tienden a secarse como una mata sin agua, sin oxígeno y sin luz. Toda relación interpersonal se fortalece con la parte afectiva, pero si no está equilibrada en un momento dado y en el proceso de rehabilitación, una de las áreas que más fuerte tiene que estar es esta. ¿Por qué? Porque esta, como puede ser de mucha bendición, nos puede jugar en contra también. Podemos abusar y podemos por el lado afectivo manipular, por el lado afectivo buscar soltar el proceso, nos le metemos por la parte afectiva o por la parte sentimental a nuestros padres y decirle, vea, lléveme de la fundación, sáqueme de la fundación o lléveme para otra, y se empieza a mover del proceso. Yo creo que a veces no es que no se nos dificulte, porque el tema es por qué como padres se nos dificulta, como
manifestar o demostrar afecto. Primero, porque lo que decía Luis ahora, no nos gusta añadirle. Aquí usted está añadiéndole a su ser interior. No nos gusta invertir como padres o como directores o líderes, a veces invertir en nuestra salud espiritual o emocional, crecer en este campo. A veces no se nos dificulta, es por eso, nos cuesta por eso, ¿ya? Porque no le añadimos. Y otro momento es porque no sabemos acompañar esa parte afectiva, primero de fe, segundo de virtud. Y pues ahí sigue enlazándose de que la fe tiene que ir añadida de conocimiento. La fe o la parte afectiva tiene que ir añadida de conocimiento. Afecto sin conocimiento, sin saber cómo demostrarlo, es volver a un apego, es volver a unos sentimientos enfermizos, es caer en una ligadura emocional que a veces impide que las personas se levanten, es continuar con una codependencia de que la persona no puede avanzar en el proceso. No sé si alguien, yo quiero darle el espacio, el pastor Ricardo está por allí para que nos hable del afecto y el conocimiento. ¿Puedo participar? Sí, Emerson. Bueno, buenos días para todos y todas. A ver, les cuento. Les cuento que Dios es maravilloso. Hoy me tocó la emisora, ¿sí? Hoy me tocó predicar la emisora. No me tocaba, pero pues por la situación que le pasó al pastor César, él no pudo, pero entonces me dieron el privilegio. ¿Y sabe de qué tema hablé? De la virtud. Lo puedes buscar, tú sabes, apóstol, que lo pueden buscar por el canal de Facebook. Y vas a ver, hablé de la virtud y abro yo la reunión y están hablando de la virtud. Cómo Dios es de hermoso y pone las cosas allí. Entonces, a lo que estaba diciendo Luis, es cierto. En nuestros hogares falta mucha virtud. En muchos hogares falta la virtud. Pero la virtud es la capacidad, lo que él decía, es la capacidad de hacer las cosas bien, las cosas buenas. Entonces, vemos en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 y 23, donde habla de las cosas del Espíritu Santo, que son amor, benignidad, paciencia, templanza. Y eso es lo que muchas veces en el hogar no sabemos dar el afecto. Unos porque les falta el afecto y otros porque son muy sobreprotectores o sobreprotectoras. Entonces, se pasan de calidad. Y dentro de la virtud está la templanza. Dentro de nuestros hogares tenemos que ser templados con nuestros hijos. No llevarlos, no exponerlos tampoco, pero sí irles apretando la rienda, irlos guiando. Como digo yo, ni mucho que alumbre al santo, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay que tener una orientación de calidad con nuestros hijos. Y en la fundación es lo mismo. En la fundación es lo mismo. No dejar que el caballo se desboque, sino que apretarle las riendas. Lo mismo pasa en nuestros hogares y en las fundaciones es lo mismo, mi hermano y apóstol. Entonces, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra. En la Biblia hay 8 versículos que hablan de la virtud, donde nos enseñan cómo padres saber guiar a nuestros hijos, ¿sí? Cómo llevarlos por el camino del bien, cómo enseñarles el bien. Y eso nos acoge a nosotros los directores también. Cómo llevar nuestros grupos a que, hombre, no se peleen, a que tengan virtudes, a que aprendan qué es la virtud. Todos estos temas son muy importantes. Entonces yo le quiero decir ahí a los padres de familia que sean, a las mamás, que por favor busquen en la palabra, que la palabra nos enseña a ser buenos padres, a guiarnos, a tener esas virtudes y a enseñarles esas virtudes a nuestros hijos.
porque esto se pasa de generación en generación. Y ese era mi aporte, pues, allí. Sí, correcto, Emerson. Eso es, por eso el afecto sin equilibrio y por eso lo que equilibra el afecto en un momento dado, acompáñelo de fe. En otro momento dado, en otro escenario de la vida o del proceso, acompáñelo de virtud. En otro proceso y en otro momento, el afecto va a ir acompañado de fe, perdón, de conocimiento, de cualquiera de los 7 pisos con los que usted quiera acompañar el afecto. ¿Por qué? Por lo que usted decía, unas veces damos muy poco, expresamos y manifestamos muy poco, Emerson, pero otras veces nos desbordamos, porque afecto sin equilibrio, o sea, no es alcanzar un propósito y no es alcanzar un objetivo. Entonces, yo le quiero preguntar a los chicos de la fundación, alguno que quiera intervenir, a usted, yo le hago la pregunta, ¿a usted le gusta ser afectivo o le gusta que sean afectivos con ustedes? Entonces, ¿por qué yo lo digo? Mire, el Señor Jesús le hizo un examen a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Y le preguntó 3 veces, o sea que incluso lo hizo llorar. Pedro llegó a ser un hombre muy violento, un hombre muy agresivo, un hombre fuerte, un hombre rígido. Y en este trabajo de las fundaciones, a veces a nosotros nos toca tener la parte afectiva con buen dominio propio. No es que seamos duros, porque el trabajo de las fundaciones, hay momentos cuando hay manipulación que usted tiene que ser así. Pararse no en el sentimiento, sino pararse en el principio y decirle a las familias, esto se maneja así. Entonces, el Señor Jesús le decía a Pedro, Pedro, tú me amas, y al preguntárselo tantas veces o 3, Pedro llora. Pero Pedro le empieza a decir, apacienta mis corderos, apacienta, le dice el Señor, a lo último le dice, apacienta mis ovejas. Si nosotros desarrollamos la parte afectiva, los residentes ayudan a estimular la parte afectiva, las familias ayudan a estimular la parte afectiva con equilibrio. ¿Qué va a pasar? No vamos a terminar arriándonos. Por eso terminamos regañándonos, insultándonos, lastimándonos. O sea, escondemos por completo la parte afectiva. Y por eso ahí quiero entrar el otro equilibrio del afecto, el conocimiento. El conocimiento, que por ahí el pastor Ricardo nos va a ayudar con ese punto. ¿Y por qué yo lo digo así? Mire, yo le digo a un padre, usted después de 3 veces de decirle a su hijo tienda la cama, a la cuarta no se lo va a decir de la misma manera como en la primera. Entonces debe haber virtud allí y debe haber disposición. Un líder, un operador terapéutico, después de hacerle orientar a la persona y hacerle observaciones, y esa persona después de 5 y de 10 veces repitiendo la misma falta, pues la parte afectiva allí ¿qué? Se esconde, la parte afectiva allí se entra. Y recordemos, no estamos arriando gente, estamos ayudando a transformar personas. Entonces, cuando terminamos arriando, la parte afectiva se esconde. Pero ¿por qué muchas veces se llega allá? Porque los mismos residentes, y no voy a justificar nada, y quizás un punto espinoso, pero hay que hablarlo, yo a veces no facilito que mi relación con mis padres sea la mejor. A veces yo no facilito que mi relación con mi pareja sea la mejor. A veces no facilito que mi relación con mis hijos sea la mejor. A veces no facilito que mi relación con mi jefe sea la mejor o sea afectiva. A veces como residente en el proceso de la fundación no facilitamos que nuestra relación con el líder. Yo le digo a los residentes, yo le digo, hágale el trabajo más fácil. Una persona que está tolerando 50, 100 personas, en un momento dado se carga, que está manejándole el proceso a 10, a 20, a 40. Un psicólogo, por muy profesional que sea, se carga, y yo le digo a las personas, hagámosles el trabajo más fácil. Y a veces no nos convertimos en facilitadores de afecto. Y entonces cuando el afecto viene con conocimiento, o sea, si no quiere esa parte afectiva, el conocimiento o el principio dice que merece un correctivo, que merece una disciplina, ahí la persona se incomoda.
ahí la persona se disgusta. Eso es como cuando usted va a un trabajo y usted no le está cumpliendo al jefe y el jefe viene y lo vacía a usted y entonces usted pide la renuncia, pero es que a mí hábleme bien, a mí no me gusta que me hablen maluco, que me hablen golpeado, o sea, porque nosotros mismos llevamos a esconder esa parte. Eso no es justificación, porque cuando hablamos del afecto fraternal, entre lo que yo más pueda, tengo que amar y yo tengo que sostener una relación sana y estable de buen trato, de buen cariño, de buen afecto, de buenas demostraciones, de muy buenas cosas. Eso a veces se dificulta y por eso las relaciones aún entre parejas a veces se vuelven monótonas, secas y toscas. A veces toca rehabilitar a las personas que están en el proceso de la fundación porque no saben, sí saben conquistar una mujer, pero no saben cómo a veces demostrar afecto, cariño y ternura y terminan tratando a esa persona, voy a usar un término brusco, a las patadas. A veces tenemos hijos y perdemos esa esencia. Quizá no lo es todo en la vida, pero necesitamos un componente afectivo que es propio de nosotros, que hace parte de las áreas de nuestra vida y que quizá por el proceso, por las cargas, por el estrés, por la dinámica de la sociedad, a veces escondemos eso, a veces creemos que se nos burlan, a veces creemos que si lo sacamos es para mal. Entonces yo quiero abrirle el interrogante a alguno de la fundación. ¿A usted le gusta que sean afectivos con usted? ¿O cómo debe ser? Yo le digo a la gente, antes de yo entrar al proceso de la fundación, yo me cansé de que me dieran garrote, o sea, que me dieran todo lo contrario a la parte afectiva. Y por eso cuando llegué a la fundación, llegué a buscar la parte afectiva. Cuando regresé a mi casa, trabajé porque hubiera una parte afectiva estable, firme, y ayudamos por eso. Por eso aún también nosotros de alguna manera hablamos en la prevención del maltrato, pero todos debemos poner parte en ese ingrediente y en ese concepto. Luis, ¿ibas a decir algo? ¿O alguien pidió la palabra? Luis, me pareció. ¿Quién va a decir? James pidió la palabra. Buenos días, apóstol. Apóstol, buenos días. Buen día. Buen día. En la parte afectiva, me gusta que sean afectivos conmigo. También ser afectivo. En el caso mío, la familia mía fue bastante afectiva, de pronto desbordante. En el caso, como se puede ver, tanto afecto también causó mal, porque yo era de las personas que, por ser el último en la familia, el hermano menor, siempre me pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese caso veo que hizo daño. Pero también me gusta ser afectivo por la parte que yo tengo mis hijos. Ese sería mi aporte, apóstol. Correcto. Eso es, James, es lo que hemos hablado y bueno que lo tengas claro. Usted era el bebé de la casa y lo sobreprotegieron. Entonces le demostraron sin equilibrio. Y a todos cuando nos demuestran sin ese equilibrio, sin los 7 pisos del afecto, pues nos vamos al otro extremo. Y eso se convierte en otro problema. Luis, ¿iba a decir algo? Sí, quería aportar un par de cosas más, apóstol. Sí, correcto. La palabra virtud viene del griego aretet, que en la antigua Grecia inclusive llegaron a haber escuelas para estudiar sobre la virtud. ¿Y por qué era tan importante la virtud en este tiempo de la historia? Porque el que no iba a esta escuela ni siquiera podía aspirar a ser gobernante de la nación. O sea, había que tener virtud para poder gobernar un pueblo, ¿sí? Ahora nosotros si no tenemos virtud, como decía usted ahora, apóstol, inclusive hasta para manejar el matrimonio, mucho más para manejar una familia, para gobernarla bien, para ser equilibrados, hay que tener virtud.
Y esta virtud, como yo decía ahora, tiene que ir acompañada de la prudencia, de la justicia, ¿sí? Y ser diligentes en ella. No se trata de dar lo mejor. Muchas veces hasta tenemos que despojarnos de lo que más queremos para poder alcanzar esta virtud. Entonces, miren lo importante que viene desde la antigüedad, que antes en la antigua Grecia le llamaban era gimnasios. Tenías que ir al gimnasio de la virtud y aprender verdaderamente el trasfondo y todo lo que conllevaba a ser virtuoso para alcanzar a gobernar. O sea, esto nos indica de que a una virtud nos lleva a un buen gobierno, ¿sí? Muchas veces Se le fue, se le falló el internet a Luis y es lo que estamos hablando, o sea, el afecto tiene que ser de una escuela, tiene que ser formado. Por eso yo inicié diciendo, esto es un aprendizaje. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y a nosotros la realidad de la vida nos ha vuelto hemos aprendido a perder esa mansedumbre, ese carácter dócil, y casi que nos hemos vuelto muy rígidos, muy fuertes, muy severos, muy huraños. Pero si no está el equilibrio del Espíritu de Dios, si Dios no nos regula, también pasamos al otro lado y terminamos con ese afecto, lastimando, haciéndole daño y negándole lo mejor a nuestros seres queridos. Entonces, Pastor Ricardo, ¿usted está por allí? Amén, apóstol. Pues yo creo que esto es muy tremendo lo que se está hablando hoy. Y pues, ¿cuál es mi aporte? Buenos días para todos. Disculpe buenos días para todos. Pues tomando esta parte, apóstol, dice, la parte que me tocó a mí, dice por eso dice, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La parte que me tocó más a mí fue el conocimiento. ¿Y en qué parte? Yo creo que muchas veces como familia no se llega al conocimiento espiritual de lo que en referente a lo que se está hablando, por ejemplo, con el tema del muchacho, de la persona que está ingresada en una fundación. Entonces, yo la parte que trataría de aportar allí es muchas veces no se conoce a fondo la problemática. Muchas veces nosotros como familiares tocamos por encima por la parte sentimental nuestra y no llegamos al conocimiento verdaderamente de una situación. Por lo menos, yo creo que el tiempo de un lugar, de que una persona esté en una fundación, no lo debe manejar la familia, porque uno sentimentalmente está unido al muchacho. Yo creo que para llegar a un conocimiento, ¿qué tenemos nosotros que hacer como familia? Entender de que el proceso, ¿quién lo está manejando? La fundación, o en ese caso el director, o el pastor, o el líder, está manejando el proceso del muchacho. Y muchas veces uno ve en las situaciones con la familia, de que la misma familia es la que le está manejando el proceso. Aún le dicen cuál es el tiempo que aún debe permanecer allí. Y yo creo que esa parte no debe ser así. Dentro del lugar es ahí, pues se maneja una parte del director, del operador, del trabajador social. Yo creo que estas son las personas indicadas para saber cómo está el proceso del muchacho. Entonces yo creo que en esa parte del conocimiento, yo creo que de nosotros como familia empaparnos bien de las situaciones, de cómo va el proceso de cada, porque como estamos hablando de algo que es espiritual, solamente lo espiritual, cuando Dios viene y se pone como base en nuestras vidas, es donde está la solución para estas cosas. Entonces, yo creo que ese es mi aporte, apóstol, allí con respecto a lo que tiene que ver, de que nosotros a fondo conozcamos bien la problemática, para que haya una incidencia verdaderamente tanto en nosotros como familia, también en el muchacho. Entonces,
no dejar por encima, tocar problemáticas así por encima, porque muchas veces nosotros como familia lo hacemos, y yo creo que en esta parte del conocimiento, estar bien cimentados a conocer verdaderamente la problemática, y que nosotros como familia estemos bien interesados, porque esto, como es algo que es espiritual, y la solución solamente está espiritualmente, por ejemplo, para cada uno de estos muchachos y para nosotros como familia. Ese es como mi aporte allí, apóstol, porque dice el enunciado, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Dios hace la parte o sea, Dios coloca la parte que Él ya tiene que colocar, ya tiene que poner, ahora ya es la parte nuestra la que a cada cosa le vamos añadiendo. Dice que le vamos añadiendo a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces yo creo que Dios sí está para colocar todas estas cosas que necesitamos nosotros conocer en esto. Entonces ese es como el aporte que yo le hago allí, apóstol. Así es, no, importante, pastor, ¿por qué? Porque lo que usted dice, afecto, si no está equilibrado por el conocimiento, y ahí está el error, porque como padres se nos dificulta demostrar afecto, pero el afecto verdadero, porque nosotros queremos saber si su hijo está en un proceso de rehabilitación en una fundación. Usted no sabe nada, usted como padre lo único que le conoce son las mañas y los resabios, pero usted en cuanto al proceso tiene que un desconocimiento que tiene que buscar los que verdaderamente sí saben. Y entonces ahí es donde el proceso, y es más, pastor, muchos procesos se pierden por eso, porque la familia cree saber y entender y conocer la problemática. Y entonces ahí toca decirles por qué buscó ayuda. Si usted buscó ayuda en la fundación, deje que el personal de la fundación trabaje y haga su proceso como debe ser. Entonces eso es fundamental. No sé si Emerson iba a decir algo más. Por allí está Emerson. Iba a decir algo más. Quiero darle la oportunidad a algo otros chicos de otra fundación. Por ahí veo los de Guerreros de Dios, veo los de donde Harrison. ¿Quieren dar una opinión? ¿O están tímidos? ¿Tímidos o temidos? Apóstol. Sí. Buenos días. A mí me parece que el conocimiento, pues, dice que a la virtud le añadimos el conocimiento, pero pues porque yo creo que todos ya traemos una virtud, pero que necesita ser administrada por una virtud espiritual para poder llegar al conocimiento. Porque el espíritu de nosotros está puesto para ser alimentado por el Espíritu de Dios, o sea, por la autoridad espiritual. Y asimismo en ese proceso de estar acogida la familia en el lugar en que debe estar, para poderle añadir virtud a la fe, para poder tener la fe y irle añadiendo la virtud, irle añadiendo el conocimiento también, porque el conocimiento debemos recibirlo y debemos dejar que nos administren la virtud por medio de lo espiritual. Y sí. Sí, así es, Felipe. Por eso hablamos de un equilibrio. O sea, es una administración de la parte afectiva en la vida de nosotros. Mire, cuando a nosotros no tenemos esa administración o ese equilibrio, ya te doy la palabra, Emerson, termino esta idea. Cuando no tenemos esa administración o ese equilibrio en la parte afectiva, ¿qué pasa? Nos terminan dominando por la parte afectiva. Mire, como padres, ¿cuál es el lado más débil de un padre? Los hijos. Y a veces por el lado de los hijos se le meten. Hay hombres que por falta de ese conocimiento, por falta de esa virtud y por falta de esa fe, o sea, 3 pisos, por falta de esos 3 pisos, he visto hombres
que no tienen carácter y terminan siendo dominados por los demás. Terminan siendo dominados por la droga, terminan siendo dominados aún por sus parejas. Hay hombres que pueden ser muy bravos, que pueden ser muy malos, que pueden ser lo que sea, que pueden haber estado en la cárcel. Y yo siempre digo, los coge una chiquitica de 1,5 metros y vea, por el lado del sentimiento y por el lado afectivo, todos en un momento dado podemos terminar siendo dominados. Y la idea, o sea, cuando digo dominados, es que perdemos nuestra voluntad. Y entonces ahí no está la voluntad y podemos ser atrapados, así como a las personas las atrapó la droga, perdieron su voluntad, ahí ya no hay voluntad, hace rato la perdió, se la dominaron. Y por el lado afectivo, a veces lo dominan a uno. Y lo voy a usar con un ejemplo. ¿Cuántos han visto la historia de Sansón? Un hombre fuerte, dice que no había hombre más fuerte que él en la tierra. Y eso se lo hablo porque en la mayoría de fundaciones hay hombres. Y un hombre sin carácter. Y un hombre sin no tener esos pisos en su afecto, termina siendo dominado por muchos factores, termina siendo dominado por el sentimiento y por eso lo único que terminan mandando la mano al bolsillo, termina siendo dominado por la parte sexual, termina siendo dominado por la parte emocional, lo manipulan. Si usted no hace esto, me doy, lo dejo. ¿Y por qué lo quiero tocar hoy? Porque en la mayoría de fundaciones hay hombres y hay varones que se dejan dominar por la parte afectiva, por la parte del pesar, por la parte de la lástima. Y eso tiene que ver mucho con el piso que tocó el pastor Ricardo. Debe haber un conocimiento en lo afectivo. Y por eso a veces dejamos que nos dominen y también está la otra contraparte. Terminamos dominando por no tener el conocimiento o por no tener equilibrado el afecto. Entonces, es un tema que no es fácil porque de nada serviría que usted se aprenda todos los pasos para dejar de consumir droga y usted se pare respecto a la droga firme, pero si usted no aprende a manejar el área afectiva, que es con lo que usted tiene que estar batallando y enfrentando en la realidad de la vida, por esa área lo pueden volver a tirar al piso. Por el lado, Dalila fue y por esa área tiró al piso a Sansón. No podían por ningún lado, no podían por la fuerza, no podían entrarle. Y entonces por el área afectiva lo fueron dominando, lo fueron doblegando al punto que perdió los ojos, perdió la visión. Muchas veces se pierde la visión en el proceso porque en esa área, y ahí sí como decía alguien ahora, esa área afectiva tiene que ser fortalecida por el espíritu. Entonces, no sé si es claro hasta ahí. Emerson, ¿qué ibas a decir? Bueno, a ver, apóstol, añadiendo de pronto algo a lo que yo estaba hablando de lo que hablamos hoy en la emisora, y era eso, ¿no? Están las virtudes y están los defectos también. Entonces, como antes en el mundo, antes de conocer de Dios, pues nos dejamos dominar por los defectos de las virtudes. Entonces, los defectos, ¿qué son? Es lo contrario a las virtudes, que es el egoísmo, que es la soberbia, que es la prepotencia, que es la deshonestidad, la deslealtad con el amigo, con la familia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tocar todos esos temas y lo que les decía yo en la emisora era que, hombre, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, cuando Dios nos quita ese velo de nuestros ojos, es donde comenzamos a tener un conocimiento espiritual, una sabiduría que viene de lo alto. Mientras nosotros no conozcamos de Dios, vamos a tener un conocimiento errado, siempre va a ser errado. Pero cuando ya conocemos de Dios, cuando ya nos metemos en los caminos de Dios, cuando ya comenzamos a leer la palabra de Dios, ya tenemos conocimiento y sabiduría espiritual, celestial. Entonces ese velo se cae en nuestros ojos y comenzamos a mirar qué era lo malo que hacíamos y a transformarnos. Por eso la palabra dice, nuevas criaturas somos, ¿sí? Porque el hombre viejo ya pasó, ya dejamos las cosas vanas, que creíamos que eran buenas, pero a nuestro parecer. Hoy en día
en los caminos ya miramos que lo que hacíamos era pura ignorancia, pura ignorancia. Malas cosas, malos actos, malas disciplinas, malos comportamientos, malas actitudes. Hoy en día, entonces cambiamos todo aquello malo por las cosas buenas, por las cosas del Espíritu Santo. Entonces ya comenzamos a ser leal con nuestras esposas, comenzamos a amar bien a nuestros hijos y a exigirles, ¿no? No solamente a amarlos y a sobreprotegerlos, sino a exigirles también. Abrazarlos con una mano abrazando y con la otra dando, ¿sí? Equilibradamente. Entonces ya comenzamos a tener un conocimiento espiritual, ¿sí? No un conocimiento vano, que creo que es en Proverbios 9, donde dice que ya la riqueza de nosotros es una riqueza que duradera, y no está hablando de una riqueza material, no, es una riqueza del alma, del espíritu, del sentimiento, de lo emocional, donde nosotros vamos a saber tratar a nuestros parientes, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos y al prójimo. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a tener y a enseñar, ¿no? Las virtudes y los defectos también. Porque si nos quedamos solamente con las virtudes, entonces, ¿cómo vamos a enseñar los defectos? ¿Cómo se van a dar cuenta los demás de los defectos? Entonces, ese era como mi aporte. Así es, Harry, así es, Emerson. Es un equilibrio y lo que usted dice, con una mano el cariño, el abrazo y por otro lado una exigencia, una corrección, un correctivo. O sea, debe haber un equilibrio y por eso estamos hablando de los 7 pisos afectivos para que haya equilibrio en esa parte, en esa parte. O sea, no es no demostrar, es saber cómo hacerlo y que esta parte no la usemos para hacer daño. Mire nomás, ¿por qué utilizan los niños para pedir monedas en un semáforo? ¿Por qué no lo puede hacer un adulto? Porque ahí mueven emociones. Ponen un niño para encontrar más resultados. Yo no voy a decir que hay personas que tengan calamidades y dificultades, pero tampoco creo que un niño de brazos está para someterlo y no puedo juzgar porque hay personas que le toca y las personas que les toca pues es muy duro, pero hay otros que lo han vuelto un negocio. De hecho, por eso hay denuncias que alquilan los niños porque con un niño mueven la parte afectiva, con un niño mueven la parte del sentimiento para que las personas les dé más, para que las personas suelten más dinero, por decirlo así. Entonces debe haber un equilibrio. Con una mano una situación se demuestra y por la otra también debe haber exigencia. Ese es el equilibrio también, lo podríamos llamar entre los deberes y los derechos. Yo puedo darle a alguien todo lo afectivo, pero también tengo que esperar, exigir algo, deberes y derechos. Por eso la sociedad solamente reclama derechos, pero no quiere deberes. Por allí donde Harrison también levantaron la mano. Amén. Muy buenos días. Quiero hacer un aporte, aunque es el tema que corresponde en la parte del conocimiento. Y es el conocimiento de parte de Dios en todas las áreas de nuestras vidas, dirigida de pronto a los padres, como decía el pastor Ricardo, que muchas veces los padres o las familias no tienen conocimiento acerca de la enfermedad de las adicciones. Realmente se dejan mover por la parte que les afecta, por la parte de las emociones y como decía el apóstol ahorita, conocen es la problemática evidenciada en ellos, ¿no? De su familia, de su casa, de su hogar. Pero Dios a través de la escuela de sabios está destapando un conocimiento acerca de esta situación. Para nosotros como operadores, directores, terapeutas, Dios también destapa un conocimiento desde una perspectiva diferente, ya como de medicina, de solución acerca de la problemática. Pero también aún para el presidente, Dios destapa un conocimiento y ese conocimiento tiene que ver con
con nosotros como individuos, porque si hay alguien que puede taparnos y darnos a conocer a nosotros mismos en toda plenitud, es Dios. Porque la misma palabra enseña de que ¿quién conoce el corazón del hombre? Sino solamente es Dios que puede pesar hasta las intenciones que hay en el corazón. Y yo creo que ese conocimiento de parte de Dios en nuestra vida tiene que destaparnos, porque para mí la virtud es todo lo bueno que puede haber en una persona, todo lo bueno que puede haber en nosotros, eso es virtud, ¿sí? Y cuando Dios trae el conocimiento sobre mi vida, de qué es lo que ha venido pasando, por qué sí me ha venido pasando esto, por qué es que yo actúo de esta manera, por qué es que yo siempre pienso así. Cuando Dios empieza a destaparme y a traer una revelación de cómo conocerme a sí mismo, yo creo que eso abre paso a que yo pueda emplear en mi vida un dominio propio. ¿Sí? Y entonces yo creo que el conocimiento, Dios es el dueño del conocimiento. Dios es el arquitecto universal de todas las ciencias y pues nosotros lo vemos, nosotros que trabajamos con la parte teo, que es el eje central de nuestra visión y de nuestra manera de traer esa medicina. Nosotros le añadimos, nosotros sí estoy obviando la ciencia y obviando la psicología, pero nosotros complementamos esas cosas a lo espiritual. Y yo creo que el conocimiento de Dios es el que trae revelaciones, que tumba todos los pelos de la imposibilidad frente a la problemática de las adicciones y frente a otras problemáticas que también están ahí añadidas. Entonces ese era mi aporte. Gracias. Así es, Harrison. Entonces, eso es. Creo que, bueno, el tiempo se nos termina. Hoy avanzamos en 3 conceptos o en 3 de los pisos afectivos de los 7. Seguiríamos el día miércoles con la ayuda de Dios. Estaríamos hablando del afecto y el dominio propio, el afecto y la paciencia, el afecto y la piedad, el afecto y el amor. Entonces terminaríamos el miércoles ampliando un poquito esos conceptos. Creo que la idea es clara y creo que en este campo necesitamos mucha ayuda, porque si nos desbordamos también es malo y por ahí también nos pueden dominar. Yo siempre le enseño a las personas que en esa parte afectiva y emocional tenemos que tener ese equilibrio para que no terminemos dominándonos. Por eso es que a una persona, cuando la invitan a consumir, no tiene la capacidad y es un ser querido y se le mete y venga y hágalo y que por mí, que hágalo por mí, que vea que hace años no nos vemos, sea amigo, sea pareja, y como después de esa parte afectiva lo dominan, y hay personas que vuelven y recaen en el consumo porque son débiles afectivamente, no tienen esa virtud, no tienen ese conocimiento, y entonces ahí necesitamos trabajar y fortalecer mucho ese campo. El tiempo se nos termina, esto queda grabado, compártanlo, involucren a muchas personas, integren más personas que ustedes vean que lo necesiten. Es una bendición esta escuela de sabios, porque aquí podemos estar familias, podemos estar fundaciones, directores, líderes, y podemos estar también residentes. Es una bendición. Qué bueno que nos